Chávez es profesor titular de la Universidad Federal de Minas Gerais, del Horizonte, Brasil. Es investigador 1A del Consejo Nacional de Investigación y Desarrollo, CNPq, que es la categoría más alta de investigador en el Brasil. Es coordinador del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología en Venenos y Antivenenos, Innovatox, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y de la red de nanobiomolículas. El título de esa producción es Producción y Uso de Anticuerpos Monoclonales y sus fragmentos informáticos en nanomedicina. Tiene experiencia en el área de inmunoquímica de proteínas, especialmente en el estudio de toxinas y antitoxinas de animales consumidos. Ha sido asesor de más de 50 estudiantes de maestría y doctorado. Tiene cerca de 205 artículos científicos y tiene depositado 25 patentes, entre ellas algunas concedidas y transferidas. En Perú es profesor honorario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es doctor honoris causa por la Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua y profesor visitante de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Chachapoyas. Profesor Carlos, es un gusto tenerlo nuevamente y la presentación es suya. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer profundamente al comité organizador y principalmente al profesor Dan Vivas por esa gentil invitación. Estoy realmente muy feliz de participar, es la primera vez que tengo oportunidad de participar del BICBAR y he presenciado algunas palestras y realmente estoy muy impresionado por el nivel de los estudiantes. Estoy realmente impresionado y vuelvo a repetir, muy feliz de poder presentar en pocos minutos el trabajo que vengo realizando hace unos 40 años de mi vida científica. Entonces, como dice el profesor Dan, yo soy profesor en la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil, y desde que terminé el doctorado yo vengo trabajando en toxinas. Entonces ya son más o menos, dentro del área académica, unos 30 años dedicados exclusivamente a formar gente, todos ligados en la toxinología. Entonces, es un placer presentar realmente esos trabajos aquí. Bueno, entonces el siguiente, por favor. Yo les traigo aquí el problema, ya se presentó un poco sobre el problema de ovidismo, no está funcionando así. Entonces aquí en Perú tenemos una vasta fauna, flora, fauna principalmente de animales pezoñentos, ponzoñosos se dice aquí, ¿no? Y ya fue verificado, ¿no?, que principalmente la especie o el género responsable por la mayoría de los accidentes en el Perú, eofílicos, son accidentes por especies de Botrops atrox. Pero Perú tiene 18 especies de Botrops, animales responsables por diversos accidentes en diversas regiones del país, ¿no? Tenemos también aquí en el sur de Perú una serpiente venenosa, el cascabel, que tal vez una de las serpientes más venenosas, que tiene el veneno más tóxico, letal, de todos los ácidos, los ofidios, es el cascabel. Se dice que 75% de las personas que no toman, no tienen chance de tomar el suelo, están realmente con chance enorme de mortalidad. Diferente de un Botrops, que apenas 5% de las personas que no toman el suelo tienen esa chance de ir para óbito. Tenemos también en el Perú, igual que en el Brasil, la Quesis muta muta, la mayor serpiente venenosa que llega a 4 metros, o ovípara, bota huevos, ¿no? Y también amigrulos, conocidas como coral, ¿no? Esas serpientes coral, ahora en el Perú tenemos una especie venenosa, está aumentando asustadoramente también el número de casos, que es Amigurus surinamensis. Es una serpiente acuática, se alimenta de pescados y por el hecho de tener esa evolución, tiene potentes efectos cardiotóxicos en su veneno. Entonces paraliza la presa con esos efectos cardiotóxicos, ¿no? Es un problema serio también ahora en la Amazonía, de Perú, de Brasil, Colombia, ¿no? Un problema muy serio, que yo tal vez voy a enfocar un poco más, será accidentes por la araña Loxoceles. Diferentes especies de Loxoceles aquí en Perú también es muy rica. Se llaman también arañas de rincón, se llaman arañas violinos, se llaman también porque aquí en el cefalotórax tienen una estructura semejante del violín, por eso se llaman también arañas de violino.
Y existe dimorfismo sexual aquí en estas arañitas, hay macho y hembra, y como en todos los casos, el veneno de la especie hembra es más letal que del macho, ¿no? Aquí tenemos también escorpiones. Entonces en el Perú tenemos, tanto como Perú como Brasil, tenemos arañas, escorpiones, lonomia, tenemos una serie de animales responsables por accidentes. Una especie que nos está llamando la atención mucho en América del Sur, yo soy también responsable por un proyecto de producir un soro panamericano, yo soy el coordinador de ese proyecto. Entonces estamos estudiando todas las especies de escorpión, estamos haciendo proteoma, transcriptoma de esos venenos, y nos está asustando bastante la incidencia de algunos accidentes por Titius cerulatus, que es la especie más venenosa de Titius en el Perú. Ha habido casos reportados ya en Tarapoto, inclusive aquí también en Amazonas, inclusive con mortalidad por este escorpión. Lo que está sucediendo es que están viniendo camiones por atrás amazónica, y en esos camiones se están transportando un poco de plátanos, y en esos plátanos están viniendo esos escorpiones. Entonces la dosis letal en niños es extremadamente venenoso, letal. En niños hasta 12 años la mortalidad va para 12 a 15%. Entonces en Belo Horizonte, en la capital que yo trabajo, hay más o menos 1.800 casos de accidentes notificados y tratados apenas en un centro hospitalario, y la mortalidad es altísima. Entonces aquí es una tabla, la verdad es una figura que muestra el aumento de casos de esa especie que está llegando aquí en Perú, aumentando en forma logarítmica. El año pasado fueron notificados 250.000 casos de picadas por escorpión. Ese escorpión es partenogénico, o sea, no necesita de macho para reproducirse, y en donde habita esa especie, acaba con el resto de las especies. Se ha hecho un trabajo que salió en Nature Reporter, que ese escorpioncito vive hasta medio año sin alimentación, apenas con agua, y se reproduce. Entonces es un escorpión que adora, le gusta mucho la cucaracha. Entonces donde hay cucaracha se reproduce efectivamente y eficientemente. Entonces es un problema serio, y tenemos todos esos casos. Entonces tenemos aquí en el Perú enorme campo para estudiar. Entonces invitamos a los alumnos que quieren estudiar aquí o en el Brasil, ¿no? Porque hay una enorme posibilidad de estudios, hay enormes cosas por hacer, y los problemas son realmente serios. Y como dice el primer colega que presentó primero, esos accidentes están aumentando. Son accidentes que realmente son preocupantes, pero también no todos esos venenos son responsables, o sea, esos venenos no son hechos para matar. La grande cantidad o el número de moléculas que pueden ser útiles, que pueden ser utilizados en biotecnología también es muy grande. Yo siempre me gusta llamar la atención que esos venenos de escorpión, aquí es la glándula venenífera o venenosa, existen ya reportadas más de 2.000 secuencias. La mayoría de esas secuencias son insectotoxinas. Existe un organismo fuertísimo en el Brasil que se llama Embrapa, y Embrapa ya está expresando algunas insectotoxinas en plantas. Se sabe que 30% de toda la producción de granos en el Brasil es diezmada por insectos. Entonces, y se usan mucho las toxinas, insecticidas químicos, que aumentan un problema muy serio en salud, ¿no? Entonces, también es un campo muy vasto para poder buscar, no solo en escorpión, también en arañas. Hay muchos componentes antibacterianos, también en serpientes. Ya se está utilizando inclusive moléculas que van a reemplazar la toxina botulínica. Ya se están utilizando algunas moléculas en fases de test que son, al ser más chicas, inducen menos respuesta inmunológica, y el tratamiento se cree que puede ser más duradero. Entonces, hay varias cosas por hacer. Bueno, ¿cómo se tratan entonces esos accidentes por animales venenosos? El colega anterior, los dos colegas anteriores ya mostraron que existen varios estudios,
tratando de utilizar métodos alternativos para mejorar esos antivenenos. El siguiente, por favor. Entonces, esos antivenenos comenzaron paralelamente en los Estados Unidos y en el Instituto Pasteur, ¿no? Ya es en 1900, antes de 1900. En América del Sur fue invitado a Brasil, en el Instituto Butantan, que todo el mundo que ahora trabaja con toxinas conocemos ese instituto, ¿no? Hemos escuchado hablar. Y en el Perú hay un farmacéutico que junto con un veterinario, Osvaldo Meneses, hicieron el primer suero en el Instituto Nacional de Salud. Como dijo el colega anterior, los antivenenos han sido mejorados durante el tiempo, pero los venenos permanecen sin ser mejorados nada. Desde 1921, que se cortó las inmunoglobulinas, retirando la fracción CH2 o la fracción constante para no producir shock anafiláctico o no producir algunas moléculas de complemento para no liberar. Entonces, se ha mejorado un poco los anticuerpos, la producción. Sin embargo, los estudios de mejoramiento de esas mezclas extremadamente tóxicas o letales de esas moléculas no han sido mejoradas, no se purifican, no se inmuniza con proteínas o recombinantes o proteínas puras o en forma atóxica. Entonces, poquísimo se tiene mejorado esa parte. Como dijo mi colega anterior, los colegas, que los antivenenos clásicos con patrones oro ahora se producen caballos. Esos caballos son inmunizados durante un tiempo y después se recoge el suero, se procesa el suero en algunos laboratorios, como mostrado anteriormente, también se corta la inmunoglobulina, se produce una molécula de 110 kilodaltons de masa molecular, al contrario de la molécula entera que es 160, con la finalidad de retirar esa fracción que activa el sistema del complemento, que sería la responsable por producir el choque anafiláctico en los pacientes que toman ese suero. De 30 a 50% de las personas que reciben suero en el Brasil tienen reacciones adversas al tratamiento de ese suero. Inclusive en el Brasil ahora, ya conjuntamente con el suero ya se inyecta adrenalina para prevenir el choque anafiláctico o anafilactoide a ese antiveneno heterólogo, ¿no? Es de caballo. Bueno, el siguiente, por favor. Entonces, nosotros en mi laboratorio, durante todo ese tiempo que yo estoy intentando de utilizar también esos métodos alternativos, tanto en la producción de antígenos, en la producción de antivenenos y también en el control preclínico de esos antivenenos. Me gusta siempre decir que en estos laboratorios productores de antivenenos, el padrón que se utiliza para demostrar si un antiveneno está efectivamente pronto o listo para ser utilizado es una mezcla, como se ha visto anteriormente, se mezcla una cantidad X de una dosis letal, se mezcla con el anticuerpo y se inyecta en ratones. Aquí en el Instituto Nacional de Salud, por lo que yo tuve conocimiento, existen más o menos 18 a 20 caballos, más o menos. En el instituto que yo trabajé en Belo Horizonte hay 180 caballos productores de sueros. Se necesita matar por año más o menos de 80 a 100.000 ratones para hacer los tests de precalidad de los antivenenos. Butantan tiene 560 a 600 caballos. Entonces imaginen ustedes cuántos ratones se están matando para hacer el ensayo preclínico. Entonces es un problema serio, ético, tanto que ahora hay una tendencia mundial a esas famosas 3 R's, ¿no? ¿Se acuerdan? Buscar de toda forma métodos alternativos al uso de animales. Se recomienda la reducción, el refinamiento y el reemplazo. Entonces, esas famosas 3 R's, inclusive ya se dio una ley en el Ministerio de Agricultura que controla los suelos en el Brasil, que en 2 años se tiene que eliminar el uso de ratones en esos ensayos preclínicos. Y no solamente para producción de suelos, en todos los lugares que se hace ciencia, se está realmente pidiendo, solicitando que ya se deje de utilizar animales de experimentación, que es una tendencia mundial. Bueno, ¿qué yo hago en el laboratorio? Entonces, nosotros tenemos mezclas de venenos. Estos venenos son caracterizados, purificados. Ahora hay los famosos OMAs, ¿no? Transcriptoma, proteoma, glicoma, pues, varias características. Se usa para proteoma, se usa espectrómetro de masa ligado a un HPLC, se hace electroforesis, se hace
Se identifica los constituyentes de los venenos, ¿no? Se caracteriza si son tóxicos o no son tóxicos en ratones, y después esas proteínas, toxinas, o sea que el flujo de trabajo, ¿no? Venenos, toxinas relevantes, familias de toxinas, todos los venenos son familias características de venenos, enzimas, fosfolipasas, neurotoxinas, hialuronidasas, es una variedad de componentes en los venenos. Esas familias de toxinas son purificadas, anticuerpos son producidos en el laboratorio, nos vamos a ver los diferentes tipos de anticuerpos que estamos haciendo, que hacemos. Una vez que identificamos esas toxinas relevantes, que llamamos, nosotros identificamos los epitopos. Les voy a mostrar qué son epitopos básicos, les voy a dar unas características. ¿Qué es un epitopo? Entonces, primero, como una introducción, no todas las proteínas, no toda la estructura primaria o toda la estructura de una proteína es responsable por la formación de anticuerpos. Hay regiones específicas que se llaman epitopos, que son aquellos que realmente son los determinantes antigénicos que se llaman antes, o epitopos responsables por esa formación de anticuerpos. Una vez que hacemos eso, identificamos esos epitopos o mapeamos esos epitopos en diferentes metodologías que les voy a mostrar, nos sintetizamos los peptidios, tenemos peptidios sintéticos correspondientes a esos epitopos, inmunizamos animales con esos peptidios, con diferentes formas de delivery, de dar a los animales. Pueden ser polimerizados en tándem, pueden ser acoplados a un cargador, BSA, KLH o albumina, se ligan, incorporados en liposomas, se puede hacer también para inmunizar, para mejorar la respuesta inmune. Después que se hace esos peptidios, se inyectan los animales, se verifica si realmente esos peptidios son capaces de inducir una respuesta inmunológica, y si esa respuesta inmunológica es capaz de reconocer ese peptidio y también a la toxina aparente que dio origen a ese peptidio, nos conocemos que ese peptidio realmente es un epitopo. Y a partir de esos peptidios que fueron demostrados su capacidad de inducir anticuerpos, y anticuerpos, en nuestro caso mejor o por nuestro caso peor ainda, esos anticuerpos tienen que ser neutralizantes de la actividad tóxica de ese veneno. Nos construimos proteínas recombinantes por ingeniería genética, que estamos haciendo inclusive aquí también en conjunto con el profesor Tan. Esas proteínas recombinantes son constituidas apenas de epitopos lineares o, que nos vamos a ver, o conformacionales, y a partir de esas proteínas recombinantes nos inmunizamos ratones, ¿no? Nos inmunizamos ratones para hacer, y aquí utilizamos una tecnología que se llama tecnología de los hibridomas. Hacemos anticuerpos monoclonales, retiramos el vaso de esos ratones, fundimos con una célula tumoral, y esa célula tumoral, pues, diluciones limitantes, producen anticuerpos monoclonales. Esos anticuerpos monoclonales, a la pregunta del alumno, esos anticuerpos son secuenciados para mantener su viabilidad, para no perder. Un monoclonal a veces se nos descongela, o llueve, el vacío llueve mucho, se va la luz, pierdes tu clone, pierdes tu trabajo de 5 o 6 meses. Entonces hacemos el secuenciamiento de esos anticuerpos. Después que secuenciamos esos anticuerpos por ingeniería genética, los humanizamos esos anticuerpos. Entonces retiramos la fracción constante de esos anticuerpos y colocamos la parte humana. Entonces tenemos anticuerpos recombinantes con menos chance de poder inducir una respuesta heteróloga o una respuesta en el paciente o en la persona que posiblemente se lo tratada. Y lógicamente al tener esa secuencia, ese evento, nos creemos, acreditamos y hemos mostrado que esos anticuerpos pueden ser neutralizantes específicos y usted puede tener mucho menos cantidad de volumen que se inyecta un paciente. Actualmente se inyectan, cuando un caso es grave, hasta 30 ampollas de suero. Una ampolla de suero hecho en caballo, primero que cada ampolla cuesta $200, y segundo que cada ampolla tiene más o menos 15% de proteínas extrañas. Entonces tú cuando recibes un tratamiento con suero estás recibiendo un camión de anticuerpos heterólogos, por eso tienes shock anafiláctico, ¿no? Entonces la idea es, teniendo anticuerpos apenas contra esas regiones inmunogénicas de toxinas específicas, tú puedes mejorar esa respuesta inmune y tener anticuerpos neutralizantes. El siguiente, por favor. ¿Cómo hacemos entonces ese mapeo o ese mapeamiento de epitopos? Utilizamos 3 técnicas.
Lógico, tenemos las proteínas de interés. Vamos a identificar esos epitopos porque usamos una técnica que se llama Phage Display Peptidio, donde vamos a identificar epitopos conformacionales. Ese Phage Display es diferente del Phage Display anticorpo que habló Henry Bailón en el palestra anterior. Aquí nosotros adquirimos una biblioteca de fagos ya expresando millones y millones y millones de peptidios, y a partir de anticuerpos de interés nos seleccionamos secuencias, que generalmente esas secuencias son conformacionales de la proteína. Una técnica que nosotros también utilizamos mucho es la técnica de spot síntesis, que nos permite identificar epitopos lineares. Aquí, para identificar epitopos conformacionales, precisamos lógicamente tener la estructura tridimensional de la proteína, y para spot síntesis es sine qua non, importantísimo, vital, tener la estructura primaria de esa proteína de interés. Y generalmente, como esas toxinas están en pequeñísima cantidad en los venenos, para adquirir esas secuencias, para tener la secuencia de aminoácidos, se utiliza la biología molecular. Casi nunca se hace lo que se hacía antes, ¿no? Tenías que purificar, años para purificar una proteína, hacer la estructura primaria, entonces te pasabas todo tu tiempo. Ahora toda esa parte se llama inmunología reversa. Haces lo contrario. Entonces, vienes, estudias el transcriptoma, te dan miles de secuencias. A partir de esas secuencias sintetizas los peptidios en membranas, millones de peptidios, y con tus anticuerpos vas seleccionando, como voy a mostrar. Y lógicamente la bioinformática que nos va a ayudar a reconocer, a confirmar si esas secuencias predichas están ciertas. Se hace docking, se estudia, se hace análisis biofísico, físico-químicos. ¿Para qué? Para saber si esos peptidios sintetizados, que van a ser sintetizados, son solubles o no son solubles, están expuestos o no están expuestos. Entonces, todos esos estudios nos ayudan a la bioinformática. Entonces, esas tres tecnologías son mutuamente dependientes una de la otra, que al final nos va a permitir tener un estudio mejor. Entonces, continuando, por favor, rápidamente, aquí una clasecita rápida de inmunología básica. Entonces, aquí tenemos el antígeno, con diferentes determinantes o epitopos. Tenemos el anticuerpo que va a reconocer. Entonces, ¿qué es un epitopo? Es un grupo de aminoácidos derivados del antígeno proteico que liga con receptores de células T o células B, resultando en la activación de una respuesta inmune. ¿Cierto? El siguiente. Tenemos dos clases de epitopos continuos o lineares, que tienen a ver con la estructura primaria. Aquí, por ejemplo, en rojo sería la estructura, el epitopo lineal, ¿no? Y el epitopo conformacional o discontinuo. Conformacional es cuando en la estructura primaria de la molécula esos aminoácidos responsables de ese epitopo están lejos unos de otros. Pero cuando existe el foldeamiento de la proteína, esos aminoácidos están cerca, 10 angstroms unos a otros, y esos se conforman entonces el epitopo conformacional. El mayor número de epitopos que tiene una proteína son epitopos conformacionales. Y es más difícil, mucho más difícil identificar un epitopo conformacional que un epitopo lineal, obviamente, por la estructura, que hay que tener estructura tridimensional de la proteína. Y muchas proteínas no se tienen estructura tridimensional porque, primeramente, hay que tener una buena referencia para hacer, hay que tener generalmente un cristal de esa proteína que tú quieras demostrar ese epitopo. Bueno, tenemos un epitopo estructural, que es una superficie topográfica, que son de 15 a 20 aminoácidos, epitopo funcional de 4 a 12 aminoácidos, y epitopo energético, que son los residuos críticos responsables por la ligación del anticuerpo. Vamos a ver que nosotros llegamos hasta este punto a identificar, con esa técnica de spots, nos podemos llegar a identificar los aminoácidos responsables por la ligación de ese anticuerpo. Inclusive tú puedes encontrar superantígenos. Se cambian determinadas secuencias, múltiples secuencias, y tú llegas a tener un antígeno que previamente has predicho como anticuerpo, pero por esa tecnología tú llegas a tener superantígenos, que es obviamente la utilización es mucho mejor en diagnóstico, tratamiento y prevención. El siguiente, por favor. Doctor Carlos, sí, ya 5 minutos. Bueno, entonces yo aquí ya voy a pasar, ya dije que es un epitopo continuo lineal. El siguiente es un epitopo discontinuo, también ya hablé. Aquí solo quería ver que cuando hay por ejemplo, el veneno de cascabel tiene dos componentes. El principal componente se llama protoxina, está constituido por dos
dos proteínas, una fosfolipasa que se llama protoproteína. Cuando la suelta esa molécula, aparecen nuevos epitopos, que son los criptotopos o los neotopos. Y también tenemos los mimotopos, que ustedes van a ver, que son secuencias que no tienen a ver, que no pertenecen a la estructura primaria. Son generalmente epitopos conformacionales. Siguiente. Aquí método de síntesis, rápidamente. Aquí tienes la estructura primaria de la proteína. Se construyen peptidios de 15 aminoácidos, del 1 al 15, de 3 al 17 y así sucesivamente, barriendo toda la estructura de la proteína. Esos peptidios permanecen ligados en una superficie de una membrana de celulosa y aquí haces los ensayos con anticuerpos, anticuerpo primario, que es el test, anticuerpo secundario, que es una molécula marcada, y tú revelas y identificas las regiones inmunogénicas. Sabiendo la estructura, tú identificas el lugar del epitopo, ¿no? Y teniendo la estructura, tienes la estructura primaria, sintetizas ese peptidio en la cantidad que tú quieres, ¿no? Tienes por síntesis, por FMOX síntesis, o método de Merrick, que se llama. El siguiente, el otro método es Phage Display. Adquirimos una biblioteca de fagos expresando millones y millones de peptidios, inmovilizas tu anticuerpo, pones en contacto esa biblioteca o banco combinatorio de fagos, y el Henry habló que haces aquí un biopanning o biopegging o bioselección 3 veces, 3 rounds, y tú puedes separar los fagos que expresan apenas peptidios que fueron reconocidos por tu anticuerpo. Tú aumentas, tú individualizas, haces la secuencia, sintetizas el peptidio y tienes tus epitopos conformacionales. Y de estudios, análisis, hay programas de computación, uno es MIMOP y otro es PEPOP, que colocas en ese banco de datos tus epitopos identificados por Phage Display, ellos te predicen la estructura o te predicen la conformación del peptidio. Esos programas de computación, quien desenvolvió fue un alumno mío que es un doctor en bioinformática, y él en la tesis de él desenvolvió un programa para identificar los epitopos conformacionales en proteínas, que después yo les puedo pasar esa metodología, ya está disponible, ¿no? El siguiente, bueno, eso es ya, el siguiente, por favor. Yo después, lógicamente, voy a estar aquí bastante tiempo, podemos conversar todas esas metodologías. Esa técnica es la bioinformática que todo el mundo conoce, entonces ahí estudiamos la accesibilidad, el solvente, ¿no? Aquí todo es una serie de parámetros, después se construyen secuencias, segmentos de preferencia, y a través de esas medidas entre cada uno de esos peptidios vas construyendo los peptidios que pueden ser los peptidios conformacionales. Aquí mucho más nos ayuda esa metodología para identificar epitopos conformacionales. Solo como ejemplo, que como prueba de concepto que se dice, el siguiente, yo traje el problema del oxocelismo en América del Sur, entonces son más o menos más de 10.000 casos en Brasil, apenas por esa araña. En el Perú son 2.000 a 2.500 por año. En Argentina, en toda la costa del Pacífico es un problema serio de salud pública, esa araña violino. Siguiente. Rápidamente, para tener mis 5 minutos, aquí los casos con 2 tipos de oxocelismo cutáneo, necrosis. Nos tenemos ahora casos de veterinarios, bravísimos, violentísimos, mortalidad. Recientemente se perdió un perrito policial, carísimo, valiosísimo, en Belo Horizonte. Entonces, y yo, como he desenvuelto un método de diagnóstico que yo identifico cuál veneno fue inyectado de una persona, de un paciente, entonces esos suelos de esos animales me llevan al laboratorio para yo identificar qué tipo de animal es envolvido en el accidente, o envuelto en el accidente. Aquí el otro tipo de oxocelismo, que es el oxocelismo visceral, que es serísimo, da insuficiencia renal aguda y mortalidad. Hay muerte de pacientes debido a esa araña chiquita. Imagínense aquí 90 días para regenerar, tienen que sacar toda la piel, hacer injerto, y la pérdida económica es grande, porque tú no trabajas 6 meses, permaneces en descanso médico y tú hay una pérdida grande. El siguiente, aquí es el siguiente, pues, el siguiente, vamos a terminar, ahí. Sí. Aquí es el proteo, el veneno de los roseles, que se ha hecho en Brasil. En Brasil existe una especie que se llama los roseles intermedia, es 98% de los casos, aquí en el Perú es leta. Ese veneno de los roseles leta, si ustedes ven, grande parte de ese constituyente, casi sumatoria aquí da casi 70%, 50%,